Vladimir, y muy brevemente, ya para puntualizar y cerrar esta parte, de estas corrientes, ¿cuál podríamos decir que es la que ha tomado más fuerza en la actualidad? Yo creo que más éxito podemos esperar en el estudio de deformaciones superficiales con esos nuevos métodos, no solamente de GPS, hay otros métodos de geodesia, por ejemplo. Esto parece que nos propone un poquito más éxito, pero no hay que olvidar otros también. La combinación solamente puede darnos la respuesta. En ese sentido yo quisiera agregar un comentario. Uno de los aspectos que de alguna manera lo mencionó Vladimir es el estudio de qué es lo que ocurre durante un temblor en el área de la fuente sísmica. Se ha observado que existe una transferencia de esfuerzos, de energía hacia zonas aledañas, y se ha comprobado en dos casos en México que la transferencia de esfuerzos después de un sismo muy fuerte ha provocado que en la zona aledaña se dispare otro temblor. Es lo que se llama la transferencia de esfuerzos. Entonces, con base en el análisis de la fuente sísmica, de los esfuerzos, de la energía liberada, es posible en un momento dado decir que una zona aledaña a ese sitio es el lugar propenso de la ocurrencia del siguiente temblor. Digamos, es un aspecto de lo que podría también comunicar. Muchas gracias, Luis. Y bueno, vamos a pasar a un siguiente tema que me parece muy importante. Nuevamente, Mario Ordaz, investigador del Instituto de Ingeniería. Aclaramos, muchas gracias por estar aquí, y aprovecho inevitablemente para hacer el comercial de la importancia que tiene la Torre de Ingeniería, que depende del instituto, con una administración compartida conjuntamente con la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Química, y que es un ícono en Ciudad Universitaria de lo que es la vinculación con el sector productivo, y donde se desarrollan una serie de proyectos muy importantes para el país. Mario, yo quisiera preguntarte, qué bueno que tenemos a alguien del Instituto de Ingeniería que nos diga, para compartir con todo el respeto a los investigadores del Instituto de Geofísica, de manera puntual, con respecto a qué nos han enseñado los sismos en cuanto al impacto que tienen en las construcciones, ya sean civiles, y las casas y edificios. Por favor, Mario. Bueno, pues digo, hablando del temblor de 85 y de las enseñanzas que se obtuvieron, yo creo que fueron muchas en muchos campos, ¿no? De las que tienen más que ver con este programa de sismología, yo diría que hay una muy importante, que es que pues nos enseñaron o nos permitieron ver con más claridad algo que ya se sabía hasta cierto punto, pero no con suficiente precisión, que es el efecto tan grande sobre las construcciones, tan devastador, de los suelos de la Ciudad de México. O sea, si ustedes ven, la Ciudad de México está relativamente lejos de la zona donde ocurren los grandes temblores, que es en la costa del Pacífico. Estamos como a 300 kilómetros o algo así. Y realmente eso es muy lejos para la transmisión de las ondas sísmicas. En realidad, si no existieran los suelos blandos de la Ciudad de México, la Ciudad de México sería una ciudad de riesgo sísmico muy moderado, no muy diferente a Querétaro o Cuernavaca o algo así. Pero la diferencia, y eso lo vimos con mucha claridad, en 85 la hacen los suelos blandos que tenemos en la ciudad. Creo que la primera de las láminas se refiere justamente a eso, una manera de ver la gran diferencia que hay entre los movimientos del suelo en diferentes partes de la ciudad. Ahí estamos viendo dos acelerogramas, que son, digamos, la variación de la aceleración del suelo durante un temblor como función del tiempo. Y en la parte de arriba estamos viendo la aceleración que se registró en 1985 en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, digamos en Xola y Eje Central. Y lo que estamos viendo abajo es lo que se registró durante el temblor, ese mismo temblor, pero en la estación de Ciudad Universitaria, una estación ahí en el Instituto de Ingeniería. Lo que vemos es una diferencia enorme de tamaños, ¿no? Y esa aceleración que vimos ahí en esas gráficas, pues es más o menos proporcional a las fuerzas que actúan sobre las estructuras durante los temblores. Entonces, tenemos en algunas zonas del Distrito Federal fuerzas probablemente 10 veces más grandes que están actuando sobre las estructuras en comparación con lo que ocurre en otras zonas del Distrito Federal, ¿no? Yo creo que, hablando de esto de la sismología,
Esa es la principal enseñanza que nos han dejado. Que nos dejaron los sismos de 85 y en realidad sobre lo que más, o uno de los temas sobre los que más se ha investigado después del temblor. Y retomando el punto de la predicción, Mario, podríamos decir, o que nos platicara sobre algunos estudios, o más bien si estos estudios ya nos dan algunos datos con respecto al comportamiento que pudieran tener eventualmente algunas estructuras que sufren, ante un sismo, más bien. Pues sí, esto, digamos, no es propiamente una predicción, porque como decía Vladimir al principio, de cuando tocamos ese tema al principio, realmente para que uno pueda considerar que hay una predicción hay que decir cuándo va a ocurrir, en dónde va a ocurrir y de qué tamaño va a ser, ¿no? Estos estudios a los que yo me voy a referir, pues no nos permiten decir cuándo va a ocurrir ese temblor, así que en ese sentido más bien sería como una especie de pronóstico, que es la palabra que usó Vladimir, ¿no? Pero, digo, hablando en ese sentido, efectivamente, después de 1985, se ha aumentado mucho nuestra capacidad para pronosticar de qué tamaño pueden ser los movimientos del suelo en las diferentes zonas de la Ciudad de México. En la siguiente lámina tenemos un ejemplo de esto. Este es un mapa de la Ciudad de México. Por ahí identificarán ustedes el aeropuerto. En fin, es el Distrito Federal y otras zonas, ¿no? Ahí, y por ahí está el aeropuerto, el eje central, ¿cómo se llama? El circuito interior, etcétera. Y lo que estamos viendo ahí es una cantidad que llamamos el periodo predominante de vibrar del suelo, que es una indicación de qué tan rígido o qué tan blando es el suelo en la Ciudad de México. En estas gráficas, viendo nada más las partes rojas y amarillas, lo más rojo es lo más rígido y lo más amarillo, digamos, es lo más blando del suelo. Entonces, pues, tenemos ahora un mucho mejor conocimiento de las características de los suelos de la Ciudad de México, como este, que nos permiten hacer pronósticos. Podemos ver la siguiente lámina, de cómo sería, por ejemplo, aquí estamos viendo otra vez la Ciudad de México, por ahí en el fondo se ve como marca de agua el Distrito Federal, y lo que estamos viendo es cómo sería la intensidad del movimiento sísmico si ocurriera un temblor similar al de 1985. Entonces lo azul, digamos, es las zonas de más baja. La intensidad, por cierto, está medida en términos de la aceleración máxima del suelo. O sea, qué tan grande sería la aceleración máxima del suelo. Esta es una cantidad importante porque, como decía yo, es más o menos proporcional a las fuerzas que actúan sobre los sismos, sobre las estructuras durante los sismos. Entonces ahí lo azul es lo más bajo y lo rojo es lo peor, digamos. Entonces sí hemos desarrollado la capacidad para saber si ocurriera un temblor, que no sabemos cuándo va a ocurrir, pero si ocurriera un temblor grande en la costa del Pacífico, ¿en dónde esperaríamos las zonas de máximas intensidades sísmicas? Claro. Y bueno, esto perfectamente ilustrado y avalado por estudios justamente que derivan de estos avances de la sismología. Correcto.